García Hernández. Abelardo Vázquez Penitén. Adán Abraham de la Cruz. Alexander Mora Venancio. Antonio Santana Maestro. Benjamín Asensio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. César Manuel González Hernández. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian Tomás Colón Garnica. Cuthberto Ortiz Ramos. Dorian González Parral. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Everardo Rodríguez Bello. Felipe Arnulfo Rosas. Giovanni Galíndez Guerrero. Israel Caballero Sánchez. Jesús Jobay Rodríguez Tlatepa. Jonás Trujillo González. Israel Jacinto Lugardo. Jorge Álvarez Nava. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Jorge Antonio Tizapa Legideño. Jorge Luis González Parral. José Ángel Campos Cantor. José Ángel Navarrete González. José Eduardo Bartolo Tlatempa. José Luis Luna Torres. Yosibani Guerrero de la Cruz. Julio César López Patolcín. Leonel Castro Abarca. Luis Ángel Abarca Carrillo. Luis Ángel Francisco Arzola. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Marcial Pablo Baranda. Marco Antonio Gómez Molina. Martín Getsemani Sánchez García. Mauricio Ortega Valerio. Miguel Ángel Hernández Martínez. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Saúl Bruno García. Vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Vivos se los llevaron. Gracias. Bien, compañeros, solo antes de empezar esta mesa y de escuchar a nuestros invitados, voy a presentarlos una breve presentación. Muchos ya conocen a las personas que están aquí acompañándome arriba. El doctor Gilberto López y Rivas es doctor en antropología por la Universidad de Utah, maestro en antropología por la UNAM y la ENA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular de Lina Morelos. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante las mesas de Derecho y Cultura Indígena, Democracia y Justicia, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA del Congreso de la Unión, así como miembro de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Cultura y Relaciones Internacionales. Bienvenido, doctor. El doctor Enrique González Ruiz es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero de 1981-84. Ha sido catedrático de distintas disciplinas del Derecho y las Ciencias Sociales en diversas universidades del país, entre ellas la UNAM y esta Casa de Estudio. Tiene una amplia trayectoria en la defensa de derechos y reivindicaciones sociales de comuneros, ejidatarios, sindicatos independientes y otros grupos vulnerables. Fue coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es miembro de la Comisión de Mediación COMED entre el EPR y el Gobierno Federal para el caso de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez. Bienvenido, doctor. Y nos acompaña también Rodrigo Coronel Navarro, él es compañero de la licenciatura en Ciencia Política aquí en esta unidad de la UAM Iztapalapa. Bienvenidos y vamos a escucharlos. Adelante, doctor. Pues muchas gracias a los organizadores
organizadores de este evento y a ustedes por su asistencia, y porque es muy significativa en este momento. Es muy importante que nos manifestemos, nos pronunciemos y participemos en la exigencia de verdad, justicia y reparación en los casos de violencia que han ocurrido recientemente en México y en particular en el caso de Iguala. Voy a hacer algunas referencias, algunas precisiones de lo que yo considero que ocurrió en el caso de Iguala y de las acciones que a mi entender son necesarias para llegar al esclarecimiento de esos hechos y al castigo de los culpables. Lo primero que quiero decirles es que a mi entender en Iguala no hubo un evento que hubiese ocurrido de una sola vez y que terminara en sí mismo, sino que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 ocurrió una serie de hechos que constituyen un proceso y que por ello es necesario analizar esos hechos y el proceso en sí mismo para determinar las responsabilidades y las tareas de la sociedad en este tema. ¿Cuáles fueron los hechos que acontecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero? El primero aconteció alrededor de las 9 de la noche del día 26, en el que policías de Iguala, en el centro de la población, muy cerca del cuartel de la zona militar, la 27 zona militar, a unas 3 cuadras donde se encuentran esas instalaciones militares, policías de Iguala detuvieron a un autobús donde venían estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Trataron de detenerlos, de revisar el camión, trataron de amedrentarlos y hubo ahí una primera masacre porque los policías de Iguala abrieron fuego y mataron a 2 estudiantes, hirieron a otros, incluyendo al chofer, y también a una persona que pasaba por el lugar, una señora a quien le tocó la mala suerte de estar en ese lugar. 9 de la noche. Estos estudiantes habían viajado temprano desde Tixla, pasando por Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, que se encuentra, digamos, a un poquito más de 100 kilómetros del lugar de los hechos. En la mañana de ese día, esos estudiantes habían tomado un autobús. Los autobuses en Guerrero solo son de 2 líneas, Estrella de Oro y Costa Line se llama la otra empresa. Antes era la Flecha Roja. Una de esas empresas es propiedad de la familia de caciques de Guerrero, de la familia Figueroa. De modo que ese autobús en el que se trasladaban los muchachos era propiedad de la empresa de los Figueroa. Esto indica, y hay constancia, hay reporte policiaco, que desde muy temprano ese autobús era monitoreado porque los estudiantes lo habían tomado. Y entonces, desde temprano, desde que los estudiantes toman el autobús, los habían seguido, si no físicamente, sí mediante el monitoreo que hacen las policías de un lugar a otro, con reportes y con comunicación entre ellos, con intercomunicación policíaca. Hasta ahí, hasta este primer hecho,
pues lamentablemente no hay mucho que extrañar en México, porque que policías maten a 2 estudiantes en Guerrero no es asunto que sea fuera de lo ordinario, desafortunadamente, lamentablemente, dolorosamente. Luego, un segundo hecho consiste en que al lugar se acerca otro autobús en el que vienen jugadores de fútbol, pero que los policías y los agentes del orden, entre comillas, creen que son también estudiantes de Ayotzinapa. Ahí vienen otros ayotzinapos, es así, dijeron, así les dicen despectivamente a los estudiantes de Ayotzinapa. En este segundo hecho también mueren jóvenes, pero la característica es que ahora no participan policías uniformados solamente, sino que participan personas de negro con capucha. Algunos dicen, hipótesis, algunos dicen que eran miembros de Guerreros Unidos, un grupo delincuencial que controla la zona. Otros dicen que eran miembros del ejército, encapuchados y debidamente ocultos para que no se viera que eran miembros del ejército. Hipótesis. Segundo hecho, ahí mueren otras personas. El tercer hecho es más grave. El tercer hecho consiste en que a otros estudiantes que se trasladan en otro autobús los detiene la policía de Cocula, ya no es la de Iguala, ya no es del municipio donde los hechos están aconteciendo, sino de un municipio vecino. Hagan de cuenta que vino de Naucalpan o de Catepec, policía de ese lugar, y estos secuestran al autobús con los 43 estudiantes que venían ahí. Esto era ya a las 11 de la noche, algo así. A los 43 estudiantes que venían ahí y los llevan a un lugar desconocido donde dicen las versiones oficiales que los entregan a un grupo de irregulares, de los cuales 3 declaran en la Procuraduría General de la República. 3 de esos irregulares declaran que ellos recibieron a los 43 estudiantes. Dicen también que los llevaron a un basurero y que ahí los ejecutaron y luego los quemaron. El incendio terminaría a las 2 de la tarde del día siguiente, de modo que el proceso sí empieza a las 9 de la noche del 26 y cierra a las 14 horas del día siguiente. Fueron muchas horas. Deben haberse enterado muchas personas de los acontecimientos y debe haber sido una situación de mucha alarma, de mucha alerta, porque los estudiantes y los jóvenes del grupo de fútbol, del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, pues deben haber reaccionado, deben haber gritado, deben haber hecho manifestaciones de presencia y de dolor y demás. Así que estos fueron los hechos. La versión oficial, lo que dice la Procuraduría General de la República. Dice la Procuraduría General de la República que todos esos hechos ocurrieron bajo la orden del alcalde de Iguala, una persona de apellido Abarca y su esposa, a quien vinculan con el grupo delincuencial de los Beltrán Leiva, que es de esa banda, de esa pandilla de los Beltrán Leiva, y que ellos dieron las órdenes de que se realizara todo ese proceso represivo del que les he hablado. Pero ahí hay varias inconsistencias. Primero, un presidente municipal de Iguala no puede ordenarle a la policía de Cocula. O sea, el alcalde de la Ciudad de México
Mancera no le puede dar órdenes a la policía de Naucalpan. Sentido común, así pobrecito, sentido común. Y también hay la otra inconsistencia, una inconsistencia fundamental y básica, es que a los encapuchados, a los de negro, que hicieron intervenir también, al menos en el segundo de los eventos que forman este proceso, pues tampoco recibirían órdenes de un presidente municipal de una población. Fíjense bien, entonces es la primera vez que de manera abierta, de manera desembosada, a los ojos de todo el mundo, es la primera vez que operan conjuntamente agentes del orden, legales entre comillas, las policías, y agentes irregulares, gente del grupo del crimen organizado o gente del ejército camuflajeada. No sabemos quiénes eran esos de negro. Y luego ocurre otro hecho inédito en la historia del país, que los policías que los detienen entregan a los 43 hoy desaparecidos a otro grupo irregular, a un grupo de delincuencia organizada. Nosotros, todos los mexicanos, ya teníamos la convicción interna y la impresión y quizá la certeza interior de que las policías y el crimen organizado son lo mismo. Quizá ya habíamos llegado a esa conclusión de tanto que se repite el fenómeno de la impunidad en este país, pero no los habíamos visto actuar en vivo y en directo. No hay en este país antecedente de que se movieran conjuntamente cuerpos policíacos y delincuencia organizada. Y ahí se movieron de manera conjunta y no nos han dado una explicación convincente de quién pudo haber ordenado al mismo tiempo a sectores que formalmente son antagónicos, son enemigos. Se supone que la policía combate a los criminales, eso se supone, para eso está la policía. Y si eran antagónicos, ¿cómo fue posible que actuaran conjuntamente en el caso de Iguala? La explicación que nos quieren dar es que fue el alcalde de Iguala, un señor de apellido Abarca, a quien tienen detenido en una cárcel de máxima seguridad y que no ha declarado nada. No ha dicho esta boca es mía, o cuando menos no nos han dicho que declaró, cuando menos no hay información pública de la versión que él pudiera haber tenido de los hechos. Así que tenemos fenómenos inéditos en la vida nacional. Primero, esa actuación conjunta de los cuerpos regulares y los cuerpos irregulares, y segundo, una desaparición forzada, masiva, a la luz del día en términos de que todos la vimos porque eran las 11 de la noche, a la luz del día en términos de que fue pública y notoria. Es la primera vez en la historia de este país y quizá de todo el planeta que se da una desaparición de esa magnitud y se da a los ojos de todo el mundo. Fíjense ustedes, ¿cómo han sido las desapariciones forzadas en este país y en el mundo entero? Normalmente son actos hechos en la clandestinidad, son hechos que se ocultan, son hechos en los que el autor no quiere que lo vean, no quiere que se sepa que hay desapariciones forzadas. Los desaparecidos que hay en este país son personas a las que han detenido de forma clandestina, que luego los llevan a un lugar donde nadie sabe y que los esfuman de la faz de la tierra. Gilberto y yo estuvimos en la comisión de mediación con el EPR para el caso de 2 desaparecidos políticos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Amaya, 2 militantes del EPR que fueron desaparecidos. Bueno, pues todavía hasta la fecha no hay claridad de quién los desapareció, a dónde los llevó, cómo los desaparecieron, cuáles fueron los mecanismos que utilizaron. Y en cambio en Iguala fue público.
público que los tomaron policías de Cocula, municipio guerrerense, y se los llevaron a entregar a un grupo de delincuencia organizada.